Es tu amor lo que nos mantiene de pie, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, en tus manos ponemos esta palabra, Señor, que a través de tu hija Marisela nos trae, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser edificados, Padre. Bendícela, Señor, y gracias por lo que haces con ella, a través de ella, en su vida, y que ahora nos compartes para con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias, Dios eterno. Amén. Amén. Antes ocupe su lugar, y antes de dejarle al lugar a nuestra hermana, puede ocupar su lugar. Quiero agradecerle sus oraciones. Mi papá ha mostrado una mejoría que no pensaba él mismo. Pues ya 70 y tantos años, pues ya. Pero gracias a Dios, a sus oraciones. Ayer le hablábamos en videollamada y nos empezó a jugar ahí con nosotros. Dije, no, este hombre ya está bien, ¿verdad? Pues ya empezó a vacilarnos. Dije, no, quiere decir que está bien. Y hermana Marisela, pásale por favor. Antes que pase, también gracias, aprecio mucho su disposición y su ayuda a colaborar en la iglesia. Yo me traje mi cuaderno porque sé que nos vamos a gozar. Gracias, hermana. Que el Señor les bendiga. Hemos orado, hemos dado gracias a Dios por esta palabra también. Amén. Ahí con sus Biblias, quiero que me sigan. Vamos a leer en el libro de Joel. Voy a tratar de hablar un poquito más alto. ¿Sí me escucho? Yo sí. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Amén. ¿Lo tienen? Voy a esperarlos a que lo tengan. Joel 2, 12, 13 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice más adelante, y quién sabe, dice el 14, si se volverá y arrepentirá. Pero ahorita vamos a estar hablando de eso. Por lo pronto quiero enfocarme en estos versículos, que es verdad la misericordia de Dios, pero nos llama antes a un arrepentimiento. Amén. Ahorita vamos a ver los sucesos que estaban pasando en este libro, y vamos también a compartir otras anécdotas, otras historias de la Biblia en las cuales Dios requería del arrepentimiento. Amén. Durante estas semanas pasadas yo oraba e intercedía por una persona, y me daba cuenta que solo un arrepentimiento genuino podría cambiar la vida de esta persona, porque esta persona por la cual hemos estado orando, por la cual hemos estado intercediendo, muy cercana a nosotros, lo ha hecho anteriormente, se ha arrepentido, pero no se ha arrepentido con un corazón sincero. Sí pueden saber una diferencia cuando vienes a los pies de Cristo, pero realmente aún no le entregas todo lo que tú eres. Por eso no hay un cambio genuino en la vida. Amén. No es que Dios no tenga el poder para cambiar el corazón, es que uno no le entrega totalmente la vida a Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús y entregamos todo lo que somos y dejamos atrás todo lo que fuimos, Dios hace una obra en nuestra vida. Amén. Y mientras yo oraba por esta persona, yo me daba cuenta que lo único que está en nuestras manos realmente es interceder por el alma de esta persona, para que no se pierda. Amén. Para que haya un verdadero arrepentimiento genuino, porque muchas otras veces lo ha hecho, como he dicho, pero lo ha hecho en conveniencia. Dios, si tú me das esto, yo te sirvo, pero ya cuando me lo das, yo te dejo, ¿verdad? Y yo le decía a Dios, estoy cansada de esto, porque es una persona, ¿verdad?, bien cerca de nosotros, y yo me ponía a pensar, pero no es a mí quien me lo hace, y yo me canso. ¿Cómo no tú, que eres un Dios justo, que miras, ¿verdad?, que la gente quiere hacer pensar como que puede usar a Dios, pero no podemos usar a Dios, no podemos engañarlo, no podemos, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Y entonces venía a mi mente mientras yo oraba y decía, Señor, yo estoy cansada de que cuando obtiene lo que quiere, después se vuelve una persona despiadada y se olvida de ti, como si se podría burlar de ti, pero nadie se puede burlar de ti. Y, ¿verdad?, y yo le decía al Señor, estoy cansada de esto, yo solamente voy a orar por el alma de esta persona, por un verdadero arrepentimiento. No me importa cómo él termine, no me importa la situación en la cual tú la encuentres. Le decía yo a Dios, Señor, recuerda
Recuerda cuando dice la palabra que tú viniste al encuentro de Pablo. Pablo no te buscó. La Biblia dice que nosotros no buscamos a Dios. Él vino y nos buscó a nosotros. Él vino primero y nos buscó, nos llamó. Nosotros no fuimos quien decidimos, porque nosotros vivíamos nuestra vida de pecado. Nosotros vivíamos en los deleites de la carne. Entonces le decía yo al Señor, recuerda, como tú llegaste al encuentro de Pablo, de esta manera, esta persona necesita ese encuentro. Esta persona quizás ahorita no puedes reconocer cuánto te necesita. ¿Qué es lo que realmente le hace falta para un arrepentimiento genuino? Y es rendirse completamente delante de Dios. Entonces hoy vamos a hablar acerca de un arrepentimiento. La mayoría de las veces, como la persona no acepta y no entiende el propósito, el llamado de Dios, tiende a pasar por situaciones muy devastadoras. Amén. Situaciones que te ponen en un lugar donde realmente necesitas humillarte para poder ser transformado. Amén. Y voy a compartir, como dije hace rato, unas historias de la Biblia donde Dios tuvo que humillar al hombre para ser restaurado. Primeramente, el hombre tiene que reconocer su situación, tiene que reconocer el hombre su posición, hasta dónde ha caído, y poder humillarse delante de Dios para que haya una restauración en su vida. Amén. Aquí en el libro de Joel, trae lo que acabamos de leer, trae un mensaje de juicio, pero también de esperanza. En el capítulo 1, vamos ahí si tienes tu Biblia o si tienes tu aplicación en el teléfono, Joel 1. Capítulo 1, Dios habla al pueblo por medio de plagas, y en esta ocasión dice... se hace una pregunta: ¿ha acontecido esto en nuestros días, en los días de vuestros padres? Fíjate lo que dice el capítulo 1, versículo 3 de esto: contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga, lo que comió el saltón, lo que quedó del saltón, lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Había venido un juicio de parte de Dios por falta de arrepentimiento del pueblo de Israel. Y lo que había venido era una plaga de langostas, insectos, en esta ¿verdad? Langostas se traduce, ¿verdad? O quiere decir, está dentro de insectos. Después de esto, dice que después de la plaga de insectos, que era la plaga de langosta, dice que Dios iba a enviar a otros dos sucesos mayores, que era el pueblo del norte que venía contra Israel, y venía también el gran día que dice Joel, y dicen otros versículos, el gran día de Jehová. Este es día de venganza. Ahorita vamos a ver para que pueda explicarlo bien. Vamos a leer ahí Joel 1:5, dice: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque se es quitado de vuestra boca. Porque el pueblo fuerte e innumerable subió de la tierra con dientes de león. Ese es un pueblo del norte que venía en contra de este pueblo de Judá. Y dice: y las muelas son como de león, y solo mi vid asoló mi vid, y descortezó mi higuera del todo, la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Joel les estaba diciendo que la plaga de langostas había hecho estragos en todo. Dice que también después iba a venir de esto, como acaba de decir, este ejército del norte, pero había dicho también que esta plaga había dañado la vid, había dañado las higueras, había dañado el fruto, había dañado todo lo que sustentaba al pueblo. Fíjate el versículo 13 del capítulo 1, dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de Jehová Dios la ofrenda y la libación. Joel hacía un llamado a aquellos que tenían la responsabilidad de llevar al pueblo a la presencia de Dios, de aquellos que tenían la responsabilidad de dirigir al pueblo, como lo era el sacerdote en cuestiones de
en cuestiones no religión, en cuestiones de, pastor, ayúdeme. En cuestión de los sacrificios, la conexión entre Dios y el pueblo. Sí, la conexión entre Dios y el pueblo, pero era otra palabra, pero aquí la tengo, ahorita la voy a decir. Liturgia. Y, ¿amande? De la liturgia. No, otra palabra. Bueno, ellos tenían la responsabilidad, como lo dijo el pastor, pero en otras palabras, es de acercar al pueblo, de tener una conexión con Dios, amén. Ellos eran los intercesores, ellos eran los que estaban al frente para que su vida espiritual del pueblo fuera, ¿verdad?, fuera algo así, conexión con Dios. Dice el versículo 14, proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios y clamar a Jehová. Estoy en el capítulo 1, versos 13 y 14. Las langostas, como acabo de decir, eran unos animalitos, eran unos insectos que acabaron con la plantación, acabaron con lo que sustentaba al pueblo. Pero después de esto, dice el libro de Joel, vienen dos cosas peores. Si tú no te arrepientes, dice al pueblo, ¿verdad? Si tú no te arrepientes, viene un pueblo, viene innumerable, viene un pueblo fuerte del norte que va a atacar al pueblo de Judá. Y después de esto, si todavía no te arrepientes, dice, viene el día grande de Jehová, en el cual Dios va a hacer cosas de las cuales nadie va a poder, dice su palabra, ¿quién puede estorbar a lo que Dios puede hacer? ¿Quién puede estorbarle a Dios a lo que Él tiene ya planeado? Pero dice Joel, trae una palabra de juicio, como decía hace rato, pero también de restauración, también de arrepiéntanse, porque Dios tiene misericordia también. Si tú no te arrepientes, entonces todo esto que acabo de decir va a venir. Y ya había venido las langostas. Pero dice, si tú te arrepientes, esto puede parar. Y Dios puede, no es que Dios sea un Dios cambiante que hoy dice sí, hoy dice no. Pero Dios es un Dios de misericordia, el cual que si realmente clamamos a Él con un corazón arrepentido, nos humillamos delante de Él, Él cambia y transforma la situación. Él cambia la situación en tu hogar. Él cambia la situación en tu salud. Él cambia la situación en tu economía. Él cambia tu situación en tu matrimonio. Él cambia la situación con tus hijos. Él es un Dios de misericordia. Y el juicio venía a causa de falta de arrepentimiento. Y esta era su única esperanza, un arrepentimiento genuino. Como decía anteriormente, ¿verdad? Yo oraba por esta persona, familiar nuestro, y le decía yo a Dios, yo lo entrego en tus manos, porque yo me cansé de mirar cómo Él cree que se puede burlar de ti. Entonces, Señor, lo único que yo voy a orar a ti sobre de Él es por su alma, porque realmente es lo único que importa, realmente es lo único que es eterno, realmente el alma. Después, si Él muere, si Él pasa algo, el alma, ¿a dónde va a ir? Si Él no se arrepiente, sabemos que hay un infierno, pero que ojalá, ¿verdad? Confiamos, como dice la palabra, mi casa y yo, como dice el libro de Josué, mi casa y yo le serviremos. Mi casa y yo serviremos a Jehová, y así lo declaramos, Josué 24:15, así declaramos. Amén. Entonces yo lo entregaba al Señor, le decía, no puedo hacer más, solamente orar por su alma. Nos desgastamos queriendo hacer algo por las personas, pero si las personas no quieren cambiar, la persona no va a cambiar. Amén. Nos desgastamos dando consejos, nos desgastamos diciendo cómo sería mejor, nos desgastamos tratando de dirigir, pero no es así. Realmente se necesita un cambio verdadero desde adentro del corazón de la persona para que Dios pueda actuar en la vida de la persona. Amén. Aleluya. Hace rato hablaba de la plaga de langostas. También decía que iba a venir un pueblo en contra de ellos. Pero también habla del día grande, el día grande de Jehová. Y vamos ahí el día grande de Jehová en Malaquías 3:2. Si tú lo quieres buscar aquí, o si quieres apuntar solamente la cita acerca de lo que se refiere, Malaquías 3:2 dice, ¿quién podrá soportar ese día? ¿Quién podrá soportar ese día? Es algo como una palabra apocalíptica, que es el final. ¿Me entiendes? El día de Jehová para este pueblo, quizás le llegaría su hora en ese tiempo. Pero este mensaje de todos los que voy a decir es como algo apocalíptico que apunta hasta el día final,
cuando, ¿verdad?, el Señor traiga juicio sobre la tierra, cuando Dios venga y pelee, amén, como dice el libro de Apocalipsis. Amós 5, 18, 20, también si lo quieres apuntar, Amós 5, 18, 20 nos dice: día de tinieblas y no de luz. Cada uno de estos profetas menores mencionan este día y lo hablan en cada libro y dicen que no es nada agradable, ¿verdad? Malaquías dice: ¿quién podrá soportar ese día? Va a ser un día feo, un día grande. Amós 5, 18, 20 dice: día de tinieblas, del 18 a 20 dice: día de tinieblas y no de luz. Malaquías 4, 5 dice: día grande y temible. Sofonías dice: día de entenebrecimiento y alboroto. Es un día, ¿verdad?, en el cual va a ser algo devastador, va a ser algo como ya lo final, como que, ¿verdad?, el final juicio de Dios. Y el profeta Joel hablaba a este pueblo diciendo: si no hay un arrepentimiento genuino, realmente va a venir ese día contra cada uno de los moradores de esta ciudad. Amén. Decía el profeta y convocaba a los sacerdotes a gemir, porque es tu responsabilidad como sacerdote de estar delante de la presencia de Dios, de gemir, amén, de interceder por el pueblo. Es tu responsabilidad. Dios nos ha dado una responsabilidad a cada uno de nosotros que conocemos su palabra. Y ellos se lamentaban porque ya no va a haber sacrificios, por lo tanto, ni ofrenda, ya no iba a haber lo que la parte que a los sacerdotes les correspondía. Si recuerdas que los levitas y sacerdotes, ¿verdad?, eran un pueblo que no tenían heredad. La heredad de ellos, ¿verdad?, era cuando hacían sacrificios, era la parte que les correspondía, ¿verdad?, la parte con Dios. El pueblo lo sustentaba por medio de las ofrendas, por medio de los sacrificios. Dice que ellos se lamentaban porque ya no había más sacrificios en el templo y también para ellos no tendrían la porción de comida que les correspondía. Amén. Era algo que todo el pueblo se necesitaba que arrepentir. Todo el pueblo se necesitaba que poner al alba a cuentas con Dios, porque algo estaba pasando mal y que sus caminos no eran rectos delante de Dios. Y vamos a ir ahora al capítulo 2, donde empezamos. Quería solamente, ¿verdad?, tratarles de abrir el entendimiento de por qué estas palabras de Joel hacia el pueblo, qué es lo que estaba pasando el pueblo, qué es lo que estaba haciendo el pueblo. Y dice el capítulo 2, versículo 12: por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Y qué era necesario hacer? Primero, arrepentirte con todo el corazón. Y luego sigue diciendo: con ayuno, con lloro y con lamento. Era necesario realmente, dice el versículo que sigue, rasgar tu corazón. Rasgar tu corazón y no tan solamente tus vestidos. El profeta Joel invitaba a convertirse realmente de todo corazón, porque había una posibilidad maravillosa de que Dios se arrepintiera del juicio y traer alivio a esta nación. Pero yo he estudiado y leído acerca de lo que es rasgar. Cuando en la antigüedad había un acto de arrepentimiento, dice su palabra primero en Juan 6:37, el que a mí viene yo no le echo fuera. Juan 6:37. Pero tenía que haber un acto de arrepentimiento y no solamente fingido. El versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué significa? Expresar emociones intensas como la desesperación. Eso significa rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Tiene que venir el dolor, tenía que venir humillación, tenía que pasar la ira y la tristeza. Todo esto, ¿verdad? El profeta decía realmente un arrepentimiento genuino, no tan solamente de palabras. Entonces tenía que rasgar realmente su corazón sintiendo ese dolor en sus vidas. Un ejemplo ahí en Génesis 37. Génesis 37, 18 en adelante lo vas a encontrar si lo lees en tu casa. Dice que Rubén, uno de las 12 tribus,
uno de los hijos de Abraham, de Jacob, perdón, Rubén, dice, rasgó sus vestidos y al enterarse que habían vendido como esclavos, a José su hermano, dice que él rasgó sus vestidos. Entonces en eso Rubén sintió dolor y dice que era un acto de dolor, era un acto de tristeza, era un acto de humillación, era un acto de ira el rasgar los vestidos. Realmente se rompían sus ropas cuando hacían esto en la antigüedad. Y ahí en Génesis dice que Rubén, el hermano de José, rompió sus vestidos porque se enteró que José había sido esclavo, vendido para esclavo. En Job 1, 18 y 20 dice que Job rasgó sus vestiduras cuando le dijeron que todos sus hijos habían muerto. Cuando le dieron la noticia, ¿sabes la historia de Job? Amén. Que dice que él estaba en su casa y que venía uno de sus criados y le decía, ¿verdad? Tu ganado, todo cayó, descendió fuego del cielo y fue quemado, ¿verdad? Tus lugares, tu sembradío. Y vino uno de estos criados y a decirle, todos tus hijos estaban reunidos en la casa de uno de ellos, celebrando, festejando, conviviendo, y dice que fueron muertos. Todos sus hijos fueron muertos. Y dice que Job tuvo esta expresión de dolor, dice, rasgó sus vestidos al saber que sus hijos habían muerto. Y así como Job, como Rubén, como algunos de los sacerdotes rasgaban sus vestidos cuando algo no andaba bien, cuando algo les dolía en su corazón, cuando, ¿verdad? Es causa de dolor el rasgar tus vestidos, el romperlos. Y como cada uno de ellos, hay más en la Biblia que hicieron este acto de rasgar sus vestidos. La expresión rasgar vuestro corazón realmente significa arrepentirse, humillarte, realmente reconocer que no sea un hecho solamente de labios fingido, sino de todo nuestro corazón. Amén. Tú quizás hoy en día digas, ¿por qué la hermana trae esto, verdad? Yo realmente sirvo a Dios, yo realmente trato de estar en comunión con Dios. Hay cosas en nuestra vida que a veces no están alineadas con Dios. Hay cosas en nuestra vida de las cuales a veces tenemos que arrepentirnos, que tenemos que dejar, que tenemos que sacar para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Y a veces, ¿verdad? Es difícil. A veces te aferras y dices, yo soy de esta manera, y a mí nadie me cambia. Este es mi carácter y nadie me puede decir cómo soy, ¿verdad? Y en ocasiones, no tan solamente en el carácter, sino en otras prácticas que el pueblo de Dios tiene, necesitan realmente ser cambiados y se necesitan de un arrepentimiento genuino. No tan solamente de labios, sino de un corazón arrepentido. Y yo les traía, ¿verdad?, acerca de lo que hablaba al principio, acerca de esta anécdota el cual yo venía delante de Dios y le decía, Señor, está en tus manos. El Señor trajo a mí esta palabra aquí en Joel, que dice, rasgad vuestros vestidos, vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. En Él podemos encontrar descanso, en Él podemos encontrar restauración, en Él podemos encontrar la solución a todo problema, En Él podemos encontrar la fortaleza para sobrellevar cada situación, para poder enfrentar cada problema. Quizás tú digas, yo ya le sirvo y yo espero, ¿verdad?, ya no tener problemas porque yo tengo a Dios de mi lado. Una vez que tú entregas tu vida a Cristo, tú te conviertes en enemigo del mundo, te conviertes en enemigo de Satanás. Y va a haber problemas, va a haber obstáculos, pero su palabra promete y dice que Él va a estar con nosotros, que Él ya venció y nosotros también vamos a vencer en todo. Amén. Entonces quizás tú digas, yo no estoy en esa situación, yo no soy una persona que estoy lejos del camino de Dios, yo no soy una persona que no estoy haciendo la voluntad de Dios, pero si Dios trajo esta palabra hoy en esta mañana a nuestras vidas, es porque cosas en nuestro corazón deben de ser cambiadas. Deben de ser cambiadas, y de eso no tengo ninguna duda, porque su palabra dice que nosotros vamos adquiriendo, conforme leemos su palabra, conforme caminamos en su camino, vamos renovando nuestra vida, nuestra mente se va renovando. Pero si no hay esta comunión de cada día yo leer la palabra,
de cada día tener un tiempo con Dios, no va a haber esto en tu vida. Entonces, si quizás no sea un pecado de los que yo he nombrado, pero quizás sea que te has alejado de Dios, quizás sea que no tengas esa comunión con Dios, quizás sea que no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces es tiempo de arrepentirte. Hoy que es el tiempo. Estamos en los tiempos finales, estamos en un tiempo difícil para la iglesia. Para la iglesia es un tiempo difícil porque no podemos estar abiertamente congregados. Mucha gente tiene miedo. Mucha gente tiene miedo de congregarse. Pero es un miedo que para mí, realmente lo voy a decir con todo mi corazón, es un miedo que no es aceptable. Te voy a decir por qué. Porque tienen miedo para congregarse, pero no tienen miedo para estar en todas partes. Entonces esto no concuerda. Esto no concuerda de decir no me congrego porque me estoy cuidando, pero al final estás en todas partes y realmente no te estás cuidando. Es un tiempo en el cual debemos de tener nuestra fe bien cimentada en Cristo, porque cosas, dice que vino esta plaga de langostas, pero cosas mayores venían. Hoy es este virus que está, ¿verdad?, en todo el mundo, pero el día de mañana, en el 2021, ¿qué va a venir a la tierra? Entonces debemos estar firmes, debemos estar preparados. ¿Para qué? Para no desviarnos del camino de Dios. Que venga lo que venga, estemos firmes, que siempre estemos sirviéndoles, que siempre estemos con ese anhelo de buscarle, de crecer en Él, de poder tener nuestro corazón limpio delante de Él. Amen. Porque realmente esa es la predicación. Arrepiéntete, pero con un corazón sincero. No te arrepientas de labios, de lo que haces, de a quién ofendes, o de quién hablas, o de qué dices, o de qué hiciste. No te arrepientas así de labios, porque el Señor conoce tu corazón. El Señor tú conoce tu corazón, y como yo decía hace unos momentos, Señor, la gente cree que se puede burlar de ti, pero no nos podemos burlar de Dios. Bien. Dios no puede ser burlado. Entonces, si hay algo en tu corazón en lo cual el Espíritu Santo te redarguye y dice, esto no va acorde conmigo, esto no va acorde con la palabra, esto no va acorde con Dios, no estás caminando derecho con Dios, entonces es el tiempo de arrepentirte, de reconocer la situación en la que estás, de realmente tener un arrepentimiento genuino. Y sabes que siempre les digo los pasos que hizo el rey David cuando él reconoció, se arrepintió. David lo primero que hizo, reconoció en la posición donde estaba, a dónde había caído, se arrepintió, pero después se alejó del pecado, se alejó. Entonces, si tú tan solamente reconoces y haces una oración, pero sigue el pecado, Dios no va a poder trabajar en tu vida. No va a haber un cambio, no va a haber una restauración en tu corazón. ¿Por qué David fue restaurado? Porque reconoció su posición, se arrepintió y después se alejó. Que el Señor te bendiga. Esta palabra espero que haya sido, ¿verdad?, de bendición para tu vida. Si no es para este tiempo, yo sé que para el venidero quizás te va a ayudar. Pero es tiempo, pueblo de Dios, es tiempo, iglesia, de realmente buscar a Dios con nuestro corazón. De rasgar, de que nos duela, ¿verdad?, el pecado que vemos alrededor, o si hay pecado en nuestras propias vidas, poder reconocer y poder arrepentirnos. Amen. Que el Señor te bendiga. Gracias. Entonces, yo alcancé a apuntar de corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Sí? ¿Quieres estar de pie? Mire, no es yo tomé decisiones esta semana, el lunes, el martes. Es mi experiencia en la secuencia del mensaje de nuestra hermana. Yo tomé decisiones entre semana, y siempre que buscamos a Dios, para cada acción, en la escuela nos enseñan que para cada acción hay una reacción, ¿sí? Durante la predicación decía la hermana, ya vino la langosta, el insecto. Lo que dejó la oruga se lo comió la langosta, lo que dejó la langosta se lo comió este otro saltón, y así es una cadenita. Gracias, hermano. Ya esto es consecuencia de pecado. Si no te arrepientes, va a venir el ejército del norte. ¿Se fija? Pero si buscas a Dios de corazón, vas a ser guardado, vas a ser bendecido. Amén. Entonces no solo es juicio, también está la otra parte.
Y yo tomaba unas decisiones entre semana, el lunes para ser exacto. Y una de las decisiones era, pues voy a buscar más a Dios. Y mi papá cae enfermo. Y cuando ese hombre nomás de un talón porque anda para arriba y para abajo. Y gracias a Dios, pero con la prueba Dios nos da la salida también. Así es que no tengas temor. Arrepiéntete de corazón, que si bien es cierto, viene la aflicción, también viene su bendición para que salgas adelante. Amén. Bien, pues vamos a, gloria a Dios, tome sus diezmos, tome sus sobres para que